Amigos que nos sintonizan, bienvenidos a un nuevo programa de Alerta Ecuador. En la tarde de hoy, entrevistando al ingeniero Jorge Moreno, coordinador del Frente de Unidad Nacional, con quien vamos a conversar el tema que tenemos en boga los ecuatorianos, la Asamblea Constituyente. Esperamos llenar las expectativas de ustedes. Ingeniero, buen día, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa Alerta Ecuador. Y la pregunta de cajón, ingeniero, ¿necesita el Ecuador una nueva constituyente? Buenos días a usted y a toda la audiencia. Un saludo muy cordial y mi agradecimiento por esta invitación. Compatriotas, los ecuatorianos necesitamos una asamblea constituyente del pueblo para construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. No queremos una asamblea constituyente de la vieja oligarquía gobernante, porque ellos nos van a dar más del viejo Ecuador que soportamos. El Ecuador necesita un cambio urgente. Hay que terminar con el criminal narcoestado fallido que soportamos en la actualidad, plagado de inseguridad total, de crímenes, masacres, secuestros y extorsiones diarios derivados del narcotráfico internacional y de los operadores políticos gobernantes. Necesitamos soluciones inmediatas al desempleo masivo, a la corrupción que corroe la sociedad, soluciones a la falta de presupuesto para los gobiernos provinciales y cantonales, para el IES que lo tienen al borde de la quiebra, para las universidades y demás instituciones públicas que deben atender las necesidades de la obra pública para la sociedad. Tenemos que terminar con la venta del Ecuador a la voracidad de las empresas y potencias extranjeras que saquean nuestros recursos naturales y nos pretenden involucrar en los demenciales planes de guerra, muerte y destrucción de la Tercera Guerra Mundial que monta el gobierno de Estados Unidos del neofascista Donald Trump contra todos los pueblos y naciones y oprimidas del mundo. Esto es lo que hay que cambiar urgente. Ese narcoestado fallido que nos aplasta y que se sustenta en la fracasada constitución de la República del llamado socialismo del siglo XXI, del correato corrupto, del prófugo Rafael Correa y su banda de delincuentes. Tenemos que cambiar la Constitución en todos los aspectos sería, porque vea usted, por ejemplo, se pone al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la constituyente pasada, pero eso resulta que es un cajón de amarre, ¿no? Es una suerte de tómbola política. ¿Cómo se haría entonces si el Congreso nuevamente comienza a nominar a las autoridades y encontramos lo mismo? El cambio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es uno de los temas, de los tantos temas que necesitamos cambiar. De manera general, yo diría que es la hora de poner fin a todos los gobiernos de turno, por lo menos de los últimos 18 años que han desgobernado el Ecuador. Los gobiernos de Rafael Correa, del correísta Lenín Moreno, del banquero Guillermo Lasso y ahora del gran oligarca de la oligarquía narcobananera Daniel Noboa. Todos ellos juntos fracasaron rotundamente en gobernar el país. Lo hundieron al Ecuador en la crisis y el caos general que soportamos ahora. Todo está podrido. El gobierno central, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia,
fiscales y jueces, la judicatura, el Consejo Nacional Electoral, los gobiernos provinciales y municipales, los mandos militares, los altos mandos militares y policiales. Todo está podrido, señores. Todo hay que cambiar urgente. El pueblo ecuatoriano clama soluciones inmediatas y correctas a favor del pueblo y de la patria, y no a favor de las oligarquías, que son las culpables directas de nuestras desgracias y dolores. En ese sentido, yo debo señalar que desde hace 7 años hemos, como Frente de Unidad, como coordinadora del Frente de Unidad Nacional, hemos venido impulsando la convocatoria de una consulta popular para ir a una asamblea constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una asamblea constituyente del pueblo que derogue la fracasada constitución del correato corrupto y elabore una nueva constitución de la República que vaya en beneficio del pueblo para construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. 6 veces hemos entregado la documentación en la Corte Constitucional y 6 veces nos han negado nuestra documentación fundamentada jurídicamente. Nos negaron argumentando tonterías, leguleyadas, atropellando el ejercicio de nuestro derecho constitucional contemplado en el artículo 444 de la Constitución vigente, que nos garantiza el derecho de convocar una consulta popular de manera directa para una asamblea constituyente de la ciudadanía del pueblo. Nuestra propuesta, a diferencia de la antidemocrática convocatoria impuesta por la dictadura Noboa Trading, nuestra propuesta garantiza una representación directa de asambleístas constituyentes nombrados directamente por los trabajadores y empresarios, por los campesinos y profesionales, por las Fuerzas Armadas del Ecuador, es decir, en donde estemos representados verdaderamente la ciudadanía, por los representantes de los afiliados, jubilados y pensionistas del IES, del ISFA, del ISPOL, de los gremios profesionales, de trabajadores del volante, artesanos, organizaciones de mujeres y estudiantes del magisterio, etc. Una asamblea constituyente del pueblo que significa una gran confluencia nacional para salvar a la nación del caos reinante, señores, para elaborar una nueva constitución de la República que nos permita vivir y construir juntos un nuevo Estado, un Estado de nueva democracia, para que florezca el verdadero nuevo Ecuador que merecemos la mayoría de los ecuatorianos. Pero en reemplazo de eso, en reemplazo de nuestra justa propuesta, el gobierno de la oligarquía narco-bananera Noboa Trading, usufructuando una vez más nuestras iniciativas políticas, impuso a última hora una consulta popular inconstitucional con la que pretende montar una asamblea constituyente de la oligarquía, por la oligarquía y para la oligarquía, con el nefasto objetivo de elaborar una constitución a su antojo, a su manera, para que sirva para los intereses de ellos. Esta es la gran diferencia, señores. Necesitamos tomar conciencia de esta diferencia. Ellos, la oligarquía, quieren para ellos una constitución a su medida, a la medida de los que han gobernado los últimos 75 años, de todos los gobiernos de turno, desde Velasco Ibarra, Camilo Ponce, Leo Febres Cordero, Osvaldo Hurtado, Borja, etcétera, hasta llegar ahora a los 4 últimos jinetes del apocalipsis, como Rafael Correa, Lenny Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Noboa. De tal manera que la consulta del Noboato narco-bananero fue impuesto violando la Constitución, con la complicidad de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral espúreo, que está prorrogado por años. Ese Consejo Nacional no da ninguna garantía de respeto a la voluntad ciudadana en las urnas, señores. Esto es una farsa. Se está pretendiendo montar un nuevo fraude electoral.
que yo lo denuncio públicamente y llamo a la ciudadanía a que reflexionemos sobre estos temas. Pero no, es no se convierte en retórica esta cuestión con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En la constituyente pasada, el único oligarca, me parece, si más no recuerdo, el único oligarca que estuvo ahí fue don Alvarito Noboa con su esposa. El resto todo eran pueblo, el resto todo eran revolucionarios, el resto eran socialistas, el resto eran gente que quería el cambio y miren lo que estamos. ¿Cómo llegamos a un acuerdo nacional para verdaderamente cambiar el sistema de justicia, el sistema de control público, el sistema de participación ciudadana de los trabajadores, de los estudiantes, de las amas de casa, de cómo llegamos a esa situación? Debe ser una diferencia, mi estimado amigo, entre lo que es el pueblo y lo que es la oligarquía. Y también entre los que sirven a la oligarquía sin ser parte de la oligarquía. ¿Me explico? Por ejemplo, León Febres Cordero era empleado de la oligarquía, empleado de Luis Noboa Naranjo en la industrial molinera. Él servía directamente al gran oligarca Luis Noboa Naranjo. Luis Noboa nunca fue diputado, ni gobernador, ni alcalde, pero gobernaba a través de sus sirvientes como León Febres Cordero. Exacto. Y así ha sido con nosotros. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo Borja, tampoco era un oligarca, pues. Él no era un banquero, él no era un gran empresario, él era un intelectual. No tenía grandes riquezas, pero servía a los banqueros y a los oligarcas. Igual ocurrió con Yamil Maguad. Yamil Maguad era un hombre, un lojano, yo soy lojano y lo conocía, desde muchacho nos conocíamos. Es un hombre común y corriente, no tenía riquezas, pero él sirvió a los grandes banqueros, a la gran oligarquía y a los Estados Unidos de América. Y así podía citar otros ejemplos, el propio Correa. Correa pues no era un oligarca, él era un muerto de hambre, un muchacho ahí de una familia disfuncional que pasaba pobrezas, pero cuando llegó al gobierno se convirtió pues en un corrupto y se robaron miles de millones de dólares y pasaron a formar una nueva oligarquía, señores, ahí está la diferencia. Yo no soy un oligarca, yo soy un hombre del pueblo, yo tengo una vida política limpia, yo no tengo rabo de paja, jamás he robado un centavo. Fui diputado nacional durante 4 años y combatí duramente al gobierno sirviente de la oligarquía de León Febres Cordero, que servía al abuelo, al papá de Álvaro Noboa y abuelo de ahora de Daniel Noboa, presidente de la República. Entonces esto tenemos que tener conciencia. Lo que estamos viviendo ahora es algo especial, porque ya no son representantes, ya no son empleados de la oligarquía los que están gobernando. Ahora son los oligarcas los que están gobernando personal y directamente. ¿Acaso que Guillermo Lazo no era el dueño del Banco de Guayaquil? Un gran banquero que gobernó 2 años, hizo pedazos al Ecuador y tuvo que irse con la muerte cruzada. Ahora, Daniel Noboa es hijo y nieto de la más rancia oligarquía bananera guayaquileña, ahora ensuciada con el multimillonario negociado del narcotráfico. Daniel Noboa no es ecuatoriano, él es nacido en Estados Unidos, formado en Estados Unidos. ¿Formado para qué? Para ser un gran empresario, un gran oligarca en beneficio de sus negocios, no en beneficio del pueblo ecuatoriano. Daniel Noboa fue, está al servicio directo del gobierno de su país, de Estados Unidos. Él es un peón del gobierno de del gobernante de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces esto tiene que estar claro en la ciudadanía. Y por lo tanto este señor, que es un oligarca, hijo y nieto de la oligarquía guayaquileña, pretende una constitución, una constituyente y una constitución a la medida de los ingentes negocios de él, de su sagrada familia Noboa Trading y del resto de socios de la oligarquía.
pretende destruir al IES, que nos pertenece a los afiliados, jubilados y pensionistas. Ya proclamó abiertamente que quiere quitarnos el servicio médico. Qué malo que bien nos brinde el IES para lanzarnos a los afiliados, a jubilados y pensionistas, que somos los dueños del IES, lanzarnos a que seamos desatendidos en el desastroso sistema de salud del Ministerio de Salud, que mata en la desatención a miles y miles de ecuatorianos. Esta es una muestra de lo que él quiere con la constituyente y la constitución que él pretende implantar. Quiere privatizar el IES para aumentar sus negocios. Quiere privatizar el petróleo, las minas, la electricidad, las telecomunicaciones, que son de propiedad de todos los ecuatorianos y deben estar al servicio de todos los ecuatorianos y no al servicio de los millonarios negocios de un puñado de oligarcas mafiosos. Y como si esto fuera poco, Noboa quiere la Asamblea Constituyente y su constitución oligárquica para imponer las bases militares extranjeras, principalmente norteamericanas, para involucrar al pueblo ecuatoriano en la guerra, las masacres y la destrucción que Estados Unidos desata en Palestina y otros lugares del mundo. Esto es una barbaridad. Yo llamo la atención a la ciudadanía, a la conciencia de los hombres y mujeres democráticos, para que tomemos conciencia de la gravedad de los acontecimientos que estamos soportando en este momento. Nuestra proclama de convocar una asamblea constituyente del pueblo sigue plenamente vigente. Por eso tenemos que decirle no a la pretensión de la oligarquía de montar su asamblea constituyente, de las oligarquías, por las oligarquías y para las oligarquías. Yo los invito cordialmente a reflexionar de estos temas ecuatorianos, ya que nos dispongamos para que el 16 de noviembre vayamos a trabajar y trabajemos para lograr un abrumador triunfo del no contra esta pretensión de la oligarquía y para seguir impulsando la propuesta que nosotros hemos hecho como Frente de Unidad Nacional desde hace 7 años, que ahora el gobierno del dictador Noboa pretende manipularla en beneficio de sus intereses protervos. Pero, hipotéticamente, que ganara el no en la consulta que se va a hacer, pero seguimos en la misma historia porque seguimos con las mismas leyes que garantizan el delito, que garantizan la corrupción dentro de la administración pública, que garantizan la inoperancia de la función judicial. Entonces, ¿cuál sería la solución ahí en ese caso? Mi estimado amigo, que por ahora lo que toca frente a la pretensión de la dictadura Noboa Training, ir el 16 de noviembre a derrotarlo en las urnas, no permitir que se consume esta patraña que tiene contra el pueblo y contra la patria, a triunfar con el no. Pero una vez que haya triunfado con el no, tenemos que empujar nuestra propuesta, pues, de convocar nosotros un proceso de cambio en el país a través de una asamblea constituyente del pueblo. Esa es la única alternativa y para eso tenemos que unirnos en un gran frente de unidad y salvación nacional, donde confluyamos todos los hombres y mujeres democráticos, patriotas del Ecuador, que somos la mayoría, donde confluyamos todas las organizaciones sociales, gremiales, profesionales, políticas, que no estamos de acuerdo con la situación que soporta el Ecuador y queremos trabajar para construir juntos una nueva democracia, un nuevo Estado de nueva democracia en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Esa es la salida, no nos queda otra. El pueblo tiene que tener conciencia que la oligarquía ha gobernado 75 años y es la culpable directo de lo que está pasando en el Ecuador en el día de hoy. Ellos son los que han destruido el país. Ellos son los que nos tienen hundidos en la miseria y en la inseguridad que reina en la patria. Y por lo tanto hay que ponerles fin. Pero solamente lo puede hacer un pueblo organizado políticamente en un gran frente de unidad nacional. Caso contrario, seguiremos soportando pues todas las atrocidades que han hecho todos los gobiernos de turno en contra de las mayorías populares. Por ahí es el camino, señores. Está encendida una luz al final del túnel.
Pues vayamos por acá, vamos al triunfo del no en las votaciones del 16 de noviembre y vamos a formar este gran frente de unidad nacional para convocar la Asamblea Constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y para juntos construir esa nueva democracia y el nuevo Ecuador de paz, seguridad, trabajo, prosperidad, soberanía e independencia nacionales que merecemos. Vuelvo y le recalco en ese sentido. ¿Está nuestro pueblo preparado para hacer el cambio? Porque ahorita se enquistan muchos políticos en los poderes del Estado, pero todo queda igual y peor por último. Porque vea usted, por ejemplo, le pongo un ejemplo, en la Contraloría del Estado, yo vi un letrero de una institución pública, de un colegio, que estaban adecuando el salón de actos. Un salón de actos, adecuándolo, costaba $180,000 adecuarlo. Y en mi barrio, en mi sector donde yo vivo, el municipio hizo un parque, totalmente el parque, totalmente, lo desarmaron totalmente, lo hicieron un parque muy bonito, muy elegante, en $116,000, un parque. Ahora, un parque a un salón de actos, se ve pues claramente que ahí hay sobreprecio, porque un salón de actos arreglar $180,000, ingeniero. ¿Y dónde está la Contraloría? O sea, según las leyes que nosotros tenemos, se propicia la corrupción. ¿Cómo cambiamos eso? Cambiando las leyes. Cambiando las leyes, ¿cómo? Si cada ley tiene su candado. Por decirle algo, al detenido no se le puede mostrar la cara. Su cara ya mismo la mandamos al internet y aparece por todos lados. Pero la cara del delincuente, la cara del que comete un acto ilícito, no se la puede mostrar. ¿Cómo cambiamos eso si no quiere la función judicial mismo arreglar esa situación? Lamentablemente, la mayoría del pueblo ecuatoriano adolece de un gran analfabetismo político e ideológico. Por eso es que vota por sus verdugos. ¿Quién eligió a Correa, a Lenín Moreno, a Lazo y a Noboa? ¿Quién? La gente que cree en ellos, que no se da cuenta que ellos son los verdugos del pueblo, que no acaba de comprender que hay un desconocimiento, por decirlo suave, pero en esencia se trata de una ignorancia política, de que ellos son los culpables. Noboa es un gran oligarca y mucha gente confía en él. A mí me causó una tristeza y un dolor profundo ver en la campaña electoral anterior a una mujer sencilla del pueblo, de uno de los barrios más pobres de Guayaquil, que en medio de la lluvia estaba abrazada de un cartón, del muñeco de cartón, y gritaba, histérica, gritaba y se revolcaba en el barro como un chancho, avivando a sus verdugos. Esta es la tragedia nacional que estamos viviendo, señores, porque el pueblo no tiene conciencia de la gravedad del narcoestado fallido. Lo que usted me dice, esta diferencia de precios entre la construcción de un salón y de un parque, es una meba frente a lo que ha significado los grandes negociados, los grandes robos, en el caso de la construcción de la central hidroeléctrica Toachipilatón, o de la construcción del Coca-Cola Sinclair, o la refinería del Aromo, y donde se robaron más de 70,000 millones de dólares, y de los negociados que se están haciendo ahora, de lo que está del narcotráfico que está ahora inundando al país, en donde ya el petróleo no es el mayor rubro económico del Ecuador, sino es la cocaína, que circula pues miles de millones de dólares en el sistema financiero del Ecuador. Entonces, este es el narcoestado, señores. ¿Y quién está gobernando? Está gobernando el señor Noboa,
que está seriamente comprometido en denuncias que están reposando en la fiscalía, pero que no las mueven, relacionadas con el problema de León de Troya, en donde está involucrado Rubén Cherres, Danilo Carrera, Guillermo Lazo, Bernardo Manzano y Daniel Noboa. Entonces, si los gobernantes están en eso, tal como lo estuvo Lenny Moreno y también Rafael Correa ligado pues al grupo de los choneros, entonces ¿dónde estamos, señores? Las denuncias que hay en la Asamblea Nacional de asambleístas financiados y comprometidos con narcotráfico, de alcaldes y prefectos. Esto no es nuevo, de jueces, fiscales. Todo está podrido, de oficiales, de generales de la policía, del ejército. Esto es el Estado, el narcoestado fallido. Y eso hay que cambiarlo en su totalidad. Mientras no entendamos esto, no vamos a salir nunca. De tal manera que yo hago mi llamado cordial a usted y a toda la ciudadanía para que reflexionemos sobre estos problemas. La única alternativa democrática es que hagamos ejercicio del artículo 444 de la Constitución y nosotros convoquemos esa Asamblea Constituyente en base a nuestros criterios, en base a nuestras consideraciones que están reflejadas en la documentación que hemos ingresado 6 veces en la Corte Constitucional y 6 veces la han negado. Esta es la realidad. Ahora vamos a ir a un holocausto, nos pretende llevar este señor, a que le demos el aval en una convocatoria espuria. No, señores, mi voto no será para él. Me invito a todos los ecuatorianos democráticos y patriotas a que no le demos el voto a su pretensión, a que vayamos a que triunfe el no, porque rechazamos estas manipulaciones de la oligarquía y porque queremos un verdadero cambio para el Ecuador, a través, sí, de una constituyente del pueblo convocada por nosotros mismos. No hay otra alternativa. Con tanta inseguridad que vivimos, con tanta falta de aplicación de las leyes, ¿habría necesidad de traer ayuda militar extranjera para esto? La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en el Ecuador y en América Latina tiene que ser una lucha del pueblo, de los pueblos, con gobernantes honestos. Y tiene que ser llevada adelante en cada uno de los países, por cierto, por sus propias autoridades, con sus propias fuerzas armadas. Aquí en el caso nuestro del Ecuador, no deben haber tropas extranjeras. Las únicas tropas que deben haber, las Fuerzas Armadas del Ecuador, nada más. Con esto no quiero decir que no puedan haber convenios de cooperación entre el Ecuador y otros países en materias y áreas concretas para el combate a la delincuencia. De hecho, pero el gobierno lo que quiere es meternos tropas extranjeras para aumentar la colonización que ya está implantada en el Ecuador. Mire, cuando yo fui diputado nacional en el gobierno de Félix Cordero, al que lo combatí rotundamente, logré enjuiciar a 3 ministros de Estado y que los destituye el Congreso Nacional por el alza del precio de los combustibles a Luis Robles Plaza, por medidas económicas a este otro ministro de Finanzas, Alberto Dajic, por la venta del petróleo anticipada de Javier Espinosa Nera. 3 ministros de Estado. Lamentablemente, las medidas continuaron. Pero ahí luchamos por la salida de las tropas norteamericanas que Febres Cordero trajo en esa época a pretexto de la Guerra de las Galaxias. Y logramos que el Congreso Nacional se pronuncie por la salida inmediata de las tropas norteamericanas, defendiendo la soberanía nacional y rechazando estas pretensiones vende patria de los gobiernos más reaccionarios que ha tenido el Ecuador. Ahora nuevamente viene el hijo y nieto de la oligarquía, nuevamente a querer meternos las tropas norteamericanas, que son mensajeras de muerte, de destrucción, de dolores para los pueblos, donde están, en toda parte del mundo, donde hay tropas norteamericanas, hay muerte y destrucción para los pueblos.
¿Por qué tenemos que aceptar esto? Ellos lo ponen a pretexto de que están combatiendo al narcotráfico. Si están combatiendo al narcotráfico de verdad, den paso, pues, a que la fiscalía saque a flote el juicio del León de Troya y todos los demás juicios, no solo contra los choneros y lobos, también contra la banda de los albaneses, donde está comprometida, vuelvo a repetir, Cherres, Danilo Carrera, Guillermo Lazo, Bernardo Manzano, hermano de la actual ministra de Energía y el actual presidente de la República. No lo digo yo, lo dicen los documentos que están en la fiscalía, señores, pero eso está tapado. Durante el paro nacional que lo generó el presidente de la República, único culpable de todos los problemas que se dieron durante 30 días y de los daños que ahí se causaron, y ahora anda regalando migajas a ciertos perjudicados. Pero él fue el causante de todos. Durante esos 30 días seguían saliendo normalmente toneladas de cocaína por los puertos. Allá deberían estar las tropas controlando, en vez de estar garroteando a los indígenas de Imbabura. Vaya a controlar los puertos de Pozorja y los demás puertos, por donde todos los días están saliendo embarcaciones de banano cargados de cocaína. Así que no nos vengan con el cuento aquí a pretender engañar al pueblo de que están haciendo una lucha frontal contra el narcotráfico cuando están involucrados en lo mismo. Eso les denunció el propio Fernando Villavicencio, por eso lo mataron. Yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy repitiendo las cosas que ya se han dicho y que siguen ahí tapadas, señores. Tomemos conciencia de estos problemas para poder ubicar bien a quienes son nuestros enemigos, a los enemigos del pueblo ecuatoriano y de la patria, que los encabezan en este momento la dictadura de Daniel Noboa, subordinada al gobierno de los Estados Unidos. Esta es la realidad, señores. Hemos llegado a la parte final del programa Alerta Ecuador, con la entrevista al ingeniero Jorge Moreno, coordinador del Frente de Unidad Nacional. Le agradecemos muchísimo, mi estimado ingeniero, su participación en esta programación. Esperemos tenerlo en alguna otra oportunidad en nuestra programación, ingeniero. Muchas gracias. Espero que así sea y reitero mi llamado a la ciudadanía para que estas opiniones, y las vierto con toda la sinceridad como un aporte al debate político nacional, sirvan de algo. Y decirles una vez más, este 16 de noviembre tenemos que ir a trabajar por el rotundo triunfo del no en contra de la pretensión de la dictadura Noboa Trading, que pretende imponernos una asamblea constituyente y una constitución de la oligarquía, por la oligarquía y para la oligarquía. Y sobre la base del triunfo del no, unirnos en un gran frente de unidad nacional para impulsar una verdadera asamblea constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que nos permita construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos, que se caracterice por paz y seguridad, trabajo y prosperidad y defensa de la independencia y soberanía nacionales que nos merecemos. Ojalá así sea. Muchas gracias. Ingeniero, esperemos despertar la conciencia de los ecuatorianos a través de esta programación, Alerta Ecuador. Gracias a su atención y nuestro agradecimiento al magíster licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por facilitarnos este espacio. Gracias a ustedes.